Yo retomar una idea que han repetido las dos compañeras, tanto Fausia como Adama, cuando las religiones pretenden influir en las leyes civiles, pues mal asunto, ¿no? La situación de partida que teníamos aquí, remontándome cuando en el año 78 se aprueba la Constitución, es por ejemplo que estábamos en un estado donde no había divorcio, donde no teníamos derecho a divorciarnos, pues porque había una religión mayoritaria que no reconocía la disolución del matrimonio, ¿no? Entonces, esa fue la situación de partida. Junto también, como señalaba Adama, el hecho de que las mujeres fuéramos tratadas en el Código Civil como menores de edad. Por ejemplo, necesitábamos autorización del marido para viajar, para abrir una cuenta en el banco o para trabajar, ¿no? En aquel momento había mujeres, como digo, en el año 78, mujeres encarceladas por adulterio, mujeres encarceladas por aborto. Evidentemente, cuando se promulga la Constitución, que reconoce en el artículo 14 que todos los españoles y españolas, añado yo, somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón, entre otras, de sexo, ¿no? Y también el artículo 9.2, según el cual los poderes públicos están obligados a promover las condiciones para alcanzar la igualdad, remover los obstáculos que impidan esa igualdad o la dificulten y de facilitar la participación de todas y todos en igualdad en todos los ámbitos de la vida, ¿no? ¿Esto a qué obliga? El que estos dos artículos se contemplen en la Constitución, a que de inmediato hubiera que empezar a reformar el Código Civil y el Código Penal. Sin embargo, pasarían 3 años, desde el 78 hasta el 81, para que empezaran a haber cambios en aspectos tan importantes como el matrimonio o como la filiación y patria potestad de los hijos, ¿no? ¿En qué situación estuvimos hasta el año 81? Como ya dije, no existía posibilidad de divorciarse, pero, por ejemplo, en el caso de los hijos, estaba contemplada lo que el Código Civil entendía como hijos e hijas ilegítimos, ¿vale? Los hijos e hijas ilegítimos, que eran los nacidos fuera del matrimonio, no tenían derecho a los apellidos paternos, no tenían derecho a, por ejemplo, recibir una manutención por parte del padre, no tenían derecho a herencia. Imagínense de lo que estamos hablando. Implicaba también que había un problema grave para las mujeres, entre los muchísimos problemas que teníamos, como era el de las madres solteras. ¿Por qué era tan grave el problema de las madres solteras? Porque aquellas mujeres solteras con hijos e hijas no se les consideraba una familia. A ver, no se tenía derecho al libro de familia. Existía lo que era el libro de familia, que se le daba a las familias tradicionales pasadas por la Iglesia, y para las mujeres solteras con hijos e hijas se les daba lo que se llamaba el libro de filiación. No tenías el reconocimiento de familia. Una mujer soltera con hijos e hijas, ni ella ni sus hijos en conjunto eran considerados una familia, ni por lo tanto les afectaba el derecho de familia y ni igualdad, ¿vale? Bien. Entonces, llegamos al año 81, 3 años después de la promulgación de la Constitución, y entonces se reforma el Código Civil en materia de filiación y patria potestad. Por supuesto, desaparece la figura del hijo e hija ilegítimo y quedan totalmente equiparados en derechos las personas, independientemente de ser nacidas dentro o fuera de un matrimonio. Bien. Y tenemos una primera ley del divorcio en el año 81. Ahora bien, la ley de divorcio que conseguimos en el año 81 no es la actual. Ustedes saben que la actual ley del divorcio es del año 2005, como quien dice del otro día, ¿vale? En la actual ley del divorcio, la que tenemos a día de hoy, que fue promulgada en el 2005, las personas podemos divorciarnos por la simple voluntad, ¿vale? de él y la cónyuge, o los cónyuges o las cónyuges, de llevarlo a efecto. No hace falta lo que antes se llamaba causa legal. Es decir, me he casado, igual que he sido libre para casarme, ahora soy libre para divorciarme, a partir de los 3 meses de celebrado el matrimonio, ¿vale? Y además se puede acceder directamente al divorcio. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tuvimos en el año 81 y hasta el año 2005 fue una ley del divorcio que requería que se alegara una causa legal para divorciarse. Las personas no éramos libres de divorciarnos, teníamos que alegar una causa. ¿Y cuáles eran las causas reconocidas?
alcoholismo, toxicomanía, infidelidad conyugal, conducta injuriosa o vejatoria, abandono de hogar, violación de deberes hacia el cónyuge de los hijos, pena de privación de libertad superior a 6 años o cese efectivo de convivencia. O alegábamos una de estas causas o no nos podíamos divorciar. Y luego, además de eso, no se nos permitía divorciarnos directamente, sino que necesariamente tenía que haber previamente una separación. Era obligatorio, primero te separabas y después te divorciabas. ¿Qué pasaba? Que bueno, que si efectivamente se podía demostrar que había habido un cese de convivencia de X tiempo, pues ya pasaba. Pero si no, primero cesabas la convivencia, estabas un mínimo de 1 año separada y entonces después te podías divorciar. No obstante, sí que produjo ciertos avances. La gente pudo acceder al divorcio, aunque fuera alegando este tipo de cosas, y para las mujeres supuso avances con respecto a situaciones bastante crudas que se daban con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, ahora, con esa ley del divorcio, las mujeres podían dejar el domicilio conyugal sin que fueran inmediatamente acusadas de abandono de hogar. Es decir, antes de la ley del divorcio del 81, una mujer que salía de su domicilio conyugal un solo día, pasaba una sola noche fuera del domicilio conyugal, podía ser denunciada por el marido por abandono de hogar. Con esta ley se estipuló un plazo de 30 días en el cual la mujer que hubiese abandonado, bueno, el cónyuge, ¿no?, pero en este caso afectaba fundamentalmente a las mujeres, que hubiera abandonado el domicilio, en ese plazo pues podía proceder a presentar unas medidas de separación, ¿vale?, sin que pudiera ser acusada de abandono de hogar. Luego supuso también para las mujeres el que una vez llevada a cabo esas separaciones de hecho que existían, ¿verdad?, porque antes de la ley del divorcio en la práctica existían separaciones de hecho. Entonces muchas veces las madres quedaban a cargo de los hijos, de las hijas, sin derecho a solicitar una manutención, ¿vale? Entonces a partir de este momento queda regulado pues la obligación de ambos cónyuges de cumplir con la obligación de alimentar y de mantener económicamente a los hijos y a las hijas, y entonces esto ya se puede reclamar. Y también se introdujo, que en aquella época fue importante, el tema de la pensión compensatoria para las mujeres. Es decir, había mujeres que habían estado casadas, que estaban en una separación de hecho que la ley no regulaba, que habían sido mujeres que habían estado siempre dedicadas al trabajo dentro del hogar, que nunca habían tenido acceso a un empleo, nunca habían tenido una retribución, nunca habían cotizado, y que por lo tanto, si se disolvía ese matrimonio, de facto, pues quedaron en una situación prácticamente de indigencia, ¿no? Y entonces con esta ley se introdujo la pensión compensatoria, ¿no?, a favor de aquel cónyuge que hubiera estado dedicado exclusivamente a trabajo dentro del hogar y no tuviera ingresos propios. Eso fue un avance importante. Vale. Decirles con respecto a cambios más recientes, que otro avance una puntualización. Esta actual ley del divorcio que tenemos, que fue promulgada en el 95, saben que también está siendo cuestionada por sectores conservadores, ¿vale? Está siendo cuestionada, se la llama la ley del divorcio express, y la crítica que se le hace es que cómo es que se nos permite a las personas divorciarnos así tan alegremente. Se dice que es que eso no es proteger a la familia, que proteger a la familia es obligarnos a las personas a tener un periodo de reflexión, que volvamos a lo de antes, que tengamos que estar primero separadas durante 1 año para que luego se nos permita divorciarnos, ¿no? Entonces, bien. Otro cambio importante en el año 2005 con respecto al Código Legal en materia de matrimonio fue la ley 13/2005, por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio para que se posibilitara el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿vale? Es decir, desde el año 2005 podemos casarnos. Las personas que queramos casarnos con una persona de nuestro mismo sexo, una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, podemos llevarlo a efecto. Saben que esto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional y saben que afortunadamente ha habido un fallo positivo del Tribunal Constitucional diciendo que esta modificación de la ley es constitucional, ¿vale? El derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Y para terminar este bloque, sí creo que habría, aunque no venía explícitamente recogido, creo que en materia de derechos sexuales y reproductivos, los avances que ha habido, por ejemplo, en el año 85, con respecto a que se despenalizara el aborto en 3 supuestos, que como saben, y porque fue lo que hemos tenido mucho tiempo en vigor, fue en caso de riesgo para la salud física y psíquica de la madre, en caso de que fuera el embarazo fuera el resultado de una violación y en caso de malformación del feto. En esos 3 supuestos se despenalizó el aborto, siguió siendo delito en el resto de los casos, pero se despenalizó en estos 3 supuestos. Esta ley la tuvimos desde el 85 hasta el 2010. En el 2010 accedimos a una ley más amplia, el propio nombre lo dice, Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que pasó a recoger lo que se conoce como una ley de plazos, es decir, que hasta las 14 semanas las mujeres puedan decidir interrumpir voluntariamente el embarazo y pasadas esas 14 semanas, pues hasta las 22 semanas hay un sistema de indicaciones, es decir, bajo ciertos casos se puede abortar. Esta es otra de las leyes que está siendo ahora mismo fuertemente cuestionada por sectores conservadores y, desgraciadamente, por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, no por parte de toda la Iglesia Católica, evidentemente y afortunadamente, pero sí por parte de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que se ha permitido darle públicamente indicaciones al gobierno de que tiene que eliminar esta ley y además los anuncios que se han hecho nos van a retrotraer a ni siquiera a la ley anterior. La ley del 85, y esto es importante que lo sepamos, la de despenalización de los 3 supuestos, en su momento también fue denunciada ante el Tribunal Constitucional por el padre del actual ministro Gallardón. Es decir, el padre de Gallardón, en nombre de un partido político determinado, denunció al Tribunal Constitucional la ley de supuestos del año 85 por inconstitucional. El Tribunal Constitucional falló a favor de la ley, es decir, dijo que la despenalización del aborto en esos 3 supuestos no es inconstitucional, ¿vale? Sin embargo, esta reforma que nos están anunciando ahora, no nos están diciendo solo que vayan a eliminar la ley de plazos que tenemos en la actualidad, sino nos están diciendo que nos van a llevar a una situación anterior al 85, porque nos han dicho que nada de aborto en caso de malformación del feto, nos están diciendo que tampoco en caso de peligro para la salud física y psíquica de la madre, que será solo cuando peligre la vida de la madre, ¿no? La vida, quiero recordar que también durante el franquismo, si íbamos a dar a luz y corría peligro la vida de la madre o la vida del que iba a nacer, era el padre el que elegía a quién se salvaba. Entonces aquí parece que vamos para adelante y para atrás, como, ¿no? Lo que de hecho, un paso para adelante y 10 pasos para atrás. Bueno, pasamos al tercer bloque y ya último, en el que formulamos las mismas preguntas y vamos a centrarnos en los derechos políticos, sobre las siguientes cuestiones: participación y representación, existencia de organismos para la igualdad de oportunidades y asociacionismo. Merci. Je suis encore sous le choc de régression. Ça me rassure pas. C'est déjà difficile, nous on progresse. Bon. Il faut se souder les femmes. Ça ne va pas être facile. Voilà, concernant la représentativité des femmes, il faudrait savoir qu'au Maroc, jusqu'à 2002, il n'y avait que 2 femmes au Parlement, c'est-à-dire 0,66%. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il a fallu 98 pour foncer sur tous les francs. Ça nous a demandé 3 décennies depuis fin 80. Depuis début 80, on a commencé. Et la représentativité politique, déjà à un certain moment, la Fédération de la Ligue démocratique des droits des femmes ne considérait pas que c'était une priorité. Pourquoi? Parce que les élections étaient fraudées.
Il n'y avait pas de transparence. Donc, pour nous, il a fallu se battre pour qu'il y ait plus de transparence au niveau des élections, pour pouvoir revendiquer la représentativité féminine. Donc, on a commencé en 98, 2000, donc il y avait plus d'espace de liberté, un peu moins de fraude. Donc, et là, on a vu que c'était important de foncer sur ce volet. Donc, et là, on avait deux femmes. On est passé en 2002 à 35 femmes, c'est-à-dire 10,8% au Parlement. Et ça, c'était fait parce que la Constitution ne permettait pas de faire, la Constitution à l'époque ne permettait pas de faire un mécanisme de discrimination positive au niveau de la Constitution. Donc, il était question de faire une convention entre tous les partis politiques pour faire une liste femmes. Qu'il n'y a que des femmes. Donc c'était un entente, un consensus entre tous les partis politiques. Ils ont présenté une liste des femmes, ce qui a contribué à avoir 35 femmes, 30 par la liste et 5 femmes qui étaient présentées directement. Ça a fait 10,8%, mais ça a chuté en 2007 à 10,3%. Et là aussi en 2007, c'est avec ce mécanisme de liste nationale. Nous, les féministes, on ne voulait pas la liste nationale. On voulait qu'il y ait les femmes se présentent dans les listes avec une alternance. Parce que la liste additionnelle ou la liste complémentaire est toujours pas bien considérée. Au niveau des perceptions, ça ne fait pas changer les choses, puisque beaucoup de politiques ils disent « Oh, c'est que complémentaire ». C'est comme s'il n'y a pas de... Mais on a dit dans un premier temps, il faut accepter au moins avoir les femmes au niveau de la politique et après continuer à revendiquer pour un autre mécanisme qui instaure le quota, mais que ce soit au niveau des listes d'alternance. Et donc il a fallu se battre au niveau aussi de la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution marocaine a introduit la parité. Et aussi la responsabilité de l'État de prendre des mesures pour rendre effective la représentativité des femmes aux fonctions électives. C'est écrit. Donc maintenant, c'est de la responsabilité de l'État de prendre des mesures pour que les droits civils, politiques, économiques soient effectifs, ne soient pas seulement lettres mortes. Donc ne rien faire, c'est une discrimination. Ne rien faire, l'État, le fait de ne rien faire, c'est une discrimination. Donc aujourd'hui, on peut avoir un mécanisme plus performant. Donc ce mécanisme-là, en 2000, après la Constitution, qui est quand même assez claire concernant les droits humains, concernant la primauté des droits humains internationaux sur les lois internes, et aussi un article 19 qui parle de l'égalité entre hommes et femmes dans les droits civils, politiques, économiques, sociaux et environnementaux, et aussi la pénalisation de la discrimination et aussi de la violence. C'est des choses maintenant qui sont dans la Constitution. Et aussi la responsabilité de l'État pour prendre des mesures positives afin d'atteindre l'égalité et la parité. Et un mécanisme qui s'appelle parité et lutte contre toutes les formes de discrimination, qui a pour mission de protéger les droits humains des femmes et de promouvoir ces droits. Donc en 2011, il y avait des élections, on est arrivé à 17% des femmes, mais là aussi, un problème, c'est qu'avec une liste complémentaire, c'est appelé liste complémentaire. Et en 2011, cette liste complémentaire, et c'est ça que nous considérons que c'est une violation de la Constitution, c'est une liste où il y a des femmes et des jeunes, mais des jeunes masculins, des jeunes hommes. Comme quoi, il n'y a pas de jeunes femmes, que la jeunesse ne concerne que les hommes, et que les femmes ne peuvent faire la politique et qu'on est en vieille. Ça, c'est sous-entendu, mais c'est comme ça. Donc, malheureusement, on a attaqué ça au niveau. Donc, on attend le tribunal
le tribunal de la Constitution, ce qui fait, ça a créé un problème. D'abord, la liste où il n'y a que des femmes, ça crée des problèmes entre les femmes. Donc, ça crée de la compétition entre les femmes. Et la liste, quand ils ont ajouté les jeunes, ça crée un autre conflit entre femmes et jeunes. Ils font tout pour nous décourager. Donc, ce n'est pas facile, mais on y va quand même. On est arrivé à 17%, mais on est encore loin du 31%, du 1/3, parce que c'est cette masse critique qui changera les perceptions et on sait ce que c'est que la politique, c'est l'exercice de pouvoir. Donc l'exercice de pouvoir, déjà les hommes, ils se battent entre eux pour les listes au niveau communal et pour les listes régionales. Donc comment ils vont céder la place aux femmes? Alors que nous, ce qu'on revendiquons, c'est qu'il y ait des listes mixtes, avec alternance, avec des femmes. On va y arriver, parce que maintenant on a fait un oubli au niveau des partis politiques, des femmes des partis politiques, parce que les femmes des partis politiques aussi trouvaient la facilité, que les listes complémentaires, c'est tranquille, on va avoir le 1/3 tranquille, c'est pas la peine de se battre avec les hommes, mais ce mécanisme, il n'est d'abord que temporaire, et le deuxième point, ça ne fait pas changer les perceptions et l'exercice du pouvoir, et c'est toujours considéré comme un cadeau. En plus, ça renforce la compétition entre les femmes. Ce qui fait qu'il faudrait trouver un autre mécanisme. Donc aujourd'hui, on a 17% des femmes au Parlement. Dans le communal, on était à 0,5% de 1960 à 2003 au niveau communal. Et en 2009, on est passé à 12,38%. Maintenant, on est à 12,38%, mais prochainement, il va y avoir des élections. Et comme au niveau de la Constitution, il y a la parité et ce mécanisme, c'est pourquoi on voudrait que ce mécanisme voit le jour tout de suite, parce que ce mécanisme pourrait suivre la politique de l'État et pourrait proposer un mécanisme qui garantirait la représentativité politique des femmes. Donc, et malheureusement, un peu comme chez vous, avec une autre forme, nous avons aujourd'hui une coalition avec un parti islamiste conservateur qui est au gouvernement. Donc on a tout fait pour avoir plus de garanties au niveau de la Constitution pour qu'il n'y ait pas de recul. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'on avait 7 femmes au gouvernement. Maintenant, on a une seule femme au gouvernement. Donc, avec une constitution qui parle de la parité, on a régressé et on n'a pas avancé. Donc, on a fait des sit-ins et des marches, ça n'a pas arrêté. Et le chef de gouvernement a présenté ses excuses. Il a promis de revoir et de faire une loi organique. On l'attend. Ça n'a pas encore vu le jour. Ce que nous avons considéré, c'est qu'il y a un vrai problème, surtout maintenant avec tout ce qui se passe dans les pays où il y a eu des mouvements, des révoltes politiques. Je ne veux pas appeler ça le printemps, parce que ce n'est pas un printemps pour les femmes. Le printemps arabe, ce qu'on appelle printemps arabe, ce n'est pas vrai pour les femmes. Ce qui fait ça a un impact négatif sur les femmes, sur nous. On considère qu'on est trop avancé par rapport aux autres pays. Donc il faut un peu freiner. Maintenant, si l'Espagne aussi freine, alors là, ça va être malheureux, surtout pour nous. À chaque fois, on disait que la loi cadre pour l'Espagne a dépassé le... Ce qui fait, mais une chose qui est sûre, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que même si ce gouvernement-là, il a ratifié le protocole facultatif. Et sur la CEDAW, la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et la levée des réserves. Donc, il y a beaucoup d'engagement, mais la crise économique n'arrange pas les choses aussi, qui viennent. Donc, et toujours, ce sont les femmes qui sont les plus victimes de la crise économique, et ça, on le sait. Mais le positif, c'est qu'il y a une prise de conscience féministe très forte au Maroc, avec un mouvement
de société civile aussi très fort, qui agit très fort sur les politiques. Ce qui fait, même ce gouvernement qui est conservateur n'arrive pas à remettre en question les acquis. Et obligé, d'ailleurs, il a amendé le code pénal concernant le mariage de la fille violée. Donc ça a été amendé, alors qu'auparavant, ils ont dit non, pas question. Pas question, mais ils sont arrivés avec la pression à faire un amendement et abroger cet article. Donc la pression continue et surtout pour nous, c'est ce mécanisme constitutionnel qui est l'autorité de la parité et de la lutte contre les discriminations qui certainement nous permettra d'avancer et à l'oubli au sein du Parlement des femmes parlementaires qui travaillent de tous les partis qui travaillent avec les associations pour un autre mécanisme. Voilà. En lo que es la participación en el nivel político o la representación de las mujeres, bueno, hay que tener en cuenta que en muchos países de África y aquí también la representación femenina, pues en África sobre todo sigue siendo muy baja, ¿no? Aunque en este caso, por ejemplo, Senegal realmente han hecho un gran avance. Que en el 2005 pues las mujeres, el Consejo Nacional de Mujeres de Senegal, más asociaciones, unas 28 asociaciones de mujeres y 25 asociaciones, organizaciones civiles, con los movimientos pues le pidieron al presidente pues que hubiera más igualdad en lo que es a nivel político. Y en 2005 lo presentaron, en 2007 se lo llevaron personalmente con un movimiento de mujeres vestidas en blanco, se lo llevaron directamente al presidente, se lo entregaron a mano y al final el presidente pues acabaron aprobando esta ley que bueno, él no la pudo aplicar, pero sí que este gobierno que hay ahora en Senegal bueno, la ha acabado aplicando. De momento no se ha echado para atrás. Por lo tanto, Senegal cuenta con un 43% de representación femenina en su parlamento. Y realmente esto yo creo que si realmente en Senegal si algo se está notando mucho en la lucha de las mujeres feministas, las organizaciones de estas mujeres es en el nivel político, ¿no? Porque realmente un 43% dice mucho, ¿no? Aunque bueno, yo no me he quedado solo en la representación de Senegal, sino que también un poco hablar de otros países de África que también tienen representación femenina, pues de alguna manera pues bastante notable. Yo creo que es de lo que más me atrevo a decir que realmente es una cosa muy positiva en lo que son los derechos de las mujeres en África, ¿no? Por ejemplo, en Ruanda, aunque en este caso pues se puede decir que ha pasado por otros motivos, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Que después de aquel genocidio pues al final acabaron entrando muchas mujeres en el Parlamento. Y luego Tanzania y Uganda también, y Sudáfrica, que es el que más, porque tiene hasta un 44% de representación femenina en el Parlamento. Y luego, por ejemplo, Liberia, que tiene una presidenta mujer, cosa que tampoco, bueno, pues esto que para ser un país africano está muy bien, ¿no? Y Mozambique también, que tiene una presidenta mujer, y yo aquí sí que, bueno, para mí fue muy importante cuando ella salió públicamente a pedir a los hombres de su país que se circuncidaran, porque se ve que, bueno, hicieron un estudio, dijeron que la circuncisión pues reduce el contagio del SIDA, ¿no? Y entonces ella salió públicamente, y que esto pase en un país africano para mí fue como un triunfo, ¿no? Y luego por lo que es la participación de las organizaciones de las mujeres en lo que es cooperación, se está notando mucho, y todos los que trabajamos en cooperación, o tanto los que están allí como los que están aquí,
y los gobiernos realmente está demostrado de que las mujeres africanas son las que están tirando los proyectos de cooperación en África, ¿no? y que sin ellas pues la cooperación tampoco habría podido tener los frutos que está teniendo, que aún falta mucho por hacer, ¿no? pero bueno. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir, que eso quería decir que la mujer africana ha acabado demostrando su gran capacidad de logros, ha logrado demostrar su gran capacidad de implicación, de entrega y superación, porque realmente lo tienen muy difícil, porque aquí las mujeres feministas pues se ha llegado a conseguir la lucha, pues se ha llegado a conseguir muchas más cosas, y en África falta mucho y las mujeres tienen muchas más dificultades para poder tirar, y aún así están ahí. Con respecto a la participación y representación, a ver, en el Estado español y a nivel de Canarias se fue dando, a partir de las primeras elecciones, una situación de hecho en la que progresivamente fue incrementándose la presencia de mujeres, tanto en las cámaras legislativas, Congreso, Senado, parlamentos autonómicos cuando se fueron creando, y en los gobiernos. Pero ¿de qué forma se ha producido? Desgraciadamente yo diría que también está siendo un camino de ida y vuelta, ¿no? Es decir, después de las primeras elecciones legislativas, evidentemente la presencia de mujeres fue mínima. Según fuimos avanzando, a medida que iban avanzando las legislaturas, las mujeres llegamos a situarnos, por ejemplo, en el año 2007, he elegido esa fecha como referencia porque es cuando se promulga la Ley Orgánica de Igualdad, ¿vale? Entonces, al llegar a 2007 estábamos ya en una situación en la que en los diferentes, o sea, en Congreso, Senado y en los diferentes parlamentos autonómicos estábamos situadas en las cuotas del 30 y tantos %. Es decir, había variaciones según la Cámara, pero estábamos muy próximas ya a un 40% de representación, ¿vale? 33, 35, 37%, muy próximas ya a un 40% de representación. Y en el año 2004, por primera vez tenemos a nivel de gobierno del Estado, Poder Ejecutivo, tenemos por primera vez un gobierno paritario, es decir, un gobierno donde hubo por primera vez el mismo número de hombres que mujeres, ministros, ministras en este caso. Ocurrió así también en la siguiente legislatura, la del 2008, y también el gobierno de Canarias en el año 2007 tuvo un gobierno, creo recordar, era prácticamente paritario, ¿vale? Bien, en ese contexto, en el año 2007, cuando se promulga la Ley Orgánica de Igualdad, lo que se regula con respecto a todo el tema de representación y participación en cargos políticos, había una lucha importante de las organizaciones feministas y las asociaciones de mujeres para conseguir unas listas electorales paritarias, es decir, que cualquier lista electoral que se presentara tuviera que cumplir con el principio, como señalaba Fausia, de que tuviéramos que alternarnos mujeres y hombres, ¿vale? Lo que se ha conocido popularmente como listas cremalleras. Esa era nuestra aspiración y lo que estábamos luchando para que se introdujera a través de la Ley Orgánica de Igualdad. Sin embargo, lo que se introdujo en la ley fue lo que viene contemplado o se llama representación equilibrada de ambos sexos, es decir, que las listas electorales no contemplen más del 60% de personas de un sexo ni menos del 40% de personas del otro sexo. Ahora bien, con trampas, es decir, ¿cómo se introduce esto en la totalidad de la lista? Cuando dices, vale, porque si es un 40-60, ¿no? ¿Dónde están las personas de un sexo y otro en cuanto al orden en la lista? Entonces, esto, a través de la ley y cómo se aplica en la actualidad, es por tramos, es decir, por tramos de cada 5. Vamos a poner un ejemplo. Circunscripción electoral de Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Listas del Congreso de los Diputados. El primer tramo de esa lista, de que presente cualquier partido político, en los 5 primeros puestos, el 40% tiene que ser de un sexo y el 60% del otro. Si esto ustedes lo aplican, significa que, por ejemplo, el primero podría ser un hombre, el segundo podría ser un hombre y el tercero podría ser un hombre. Normalmente ya el tercero pues, se mete una mujer, ¿no?
Resultado, si por ejemplo ese partido político saca 2 representantes, que son los 2 primeros de la lista, van a ser solo 2 hombres. Bueno, bien. ¿Saben cuál fue el resultado de esto? Que en las primeras, o sea, a partir de que entra en vigor la ley, nos encontramos con que, por ejemplo, en las últimas elecciones que se celebraron, bajó el número de mujeres representadas en el Congreso y en el Senado. Es decir, lo que de facto estábamos consiguiendo, resulta que por no hacer una ley como la teníamos que haber hecho, sino poner esta cosa del 40% y de aquella manera, pues nos encontramos con este resultado. Luego, con otra cosa añadida, que explica también por qué se ha producido ese resultado final. Normalmente la inmensa mayoría de los partidos de todos los signos suelen elegir al que encabeza la lista, suelen colocar en cabeza de lista un hombre. Entonces eso, desgraciadamente, también dio lugar a que aquellos partidos políticos que en cada circunscripción electoral a lo mejor conseguían un solo representante, era hombre. Entonces a lo mejor no. De hecho nos encontramos con partidos políticos en el Congreso que en sus programas tienen programas con propuestas mucho más igualitarias en cuanto a derechos de hombres y mujeres que otros más conservadores, pero que sin embargo cuando se ve la composición de ese grupo parlamentario tiene muchas más mujeres que partidos más conservadores. ¿Se entendió el tema? ¿No? Profunda contradicción. O sea que yo creo que es la forma más clara de que veamos que efectivamente llegamos a alcanzar las listas paritarias hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre, cremallera, que serían las auténticamente paritarias, donde auténticamente estaríamos en paridad, o si no, con este tipo de cositas, pues no vamos a ningún sitio, ¿no? Insisto, no era para nada la propuesta de las organizaciones feministas ni de las ONG de mujeres. Y luego, bueno, también decirles que ya hablando no de cámaras legislativas, sino de poder ejecutivo, el gobierno que tenemos actualmente a nivel del Estado de paritario nada, o sea, aquellos gobiernos paritarios que llegamos a ver han pasado a mejor recuerdo, volvemos a estar en minoría, no sé si alcanzamos un 30% dentro de lo que es la totalidad del gobierno estatal y otro tanto con respecto al gobierno de Canarias. Luego, con respecto a los organismos de igualdad, también tuvimos un camino similar de ida y vuelta, es decir, el primer organismo de igualdad se creó en el año 83, fue el Instituto de la Mujer a nivel estatal. Bueno, ese fue el instituto a nivel estatal, ¿vale? Previamente sí se crearon otros institutos a nivel autonómico, pero el estatal fue en el año 83 y en Canarias el entonces Instituto Canario de la Mujer, actual Instituto Canario de Igualdad, se crearía en el año 94. Bien, en el año 2004 se produjo un avance en el sentido de que se consiguió que el organismo de igualdad elevara su rango dentro de la estructura del gobierno, lo cual es una recomendación de la ONU, ¿vale? De tal forma que en el año 94 se creó por primera vez un Ministerio de Igualdad, que fue fuertemente cuestionado, ¿vale? Para nuestra desgracia, el mismo gobierno que lo creó en el año 2004 lo eliminó. Fue un gobierno, ¿no? El partido que lo creó cuando accedió al gobierno en el año 2004, siguió gobernando en la siguiente legislatura y en la siguiente legislatura, en el año 2010, eliminó ese ministerio como ministerio propio, ¿no? O sea, como ministerio único, que contemplaba la igualdad como temática única, ¿no? Y fue subsumido dentro del de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad. Y ahora, en el actual gobierno que tenemos, pues hemos llegado al punto de que incluso desaparezca el Instituto de la Mujer. Es decir, es el Instituto de la Mujer, que se creó en el año 1983 y que a través de la reivindicación conseguimos que fuera subiendo de rango, primero fue Secretaría de Estado y luego conseguimos que se llegara a Ministerio, pues se empezó a desandar el camino y actualmente
pues tampoco al Instituto de la Mujer como tal, como entidad propia a tiempo completo, sino como una persona que distribuye sus responsabilidades a ratitos entre esto y a ratos en otras cosas. Cerrar con el tema del asociacionismo. Yo creo, al igual que las compañeras, que la lucha de las asociaciones de mujeres y las organizaciones feministas ha sido fundamental para los avances que se han logrado, no solo para los cambios legislativos que se han conseguido, y bueno, para aquellos cambios efectivos que hayamos podido llegar a contemplar, sino creo que también se ha permeado hacia todo tipo de organizaciones sociales, de tal manera que yo creo que es también un logro que organizaciones que luchan por los derechos civiles, por los derechos humanos, hayan incorporado las reivindicaciones en materia de igualdad. Pero ahora mismo va a tener un peso fundamental las reivindicaciones que sigamos manteniendo de forma sostenida, y el mantenimiento en la práctica de todo aquello que los respectivos gobiernos dejen de tomar como responsabilidad. Es decir, clarísimamente nos estamos enfrentando, como decía antes, a un periodo de involución, donde hay organismos públicos que desaparecen, donde hay presupuestos que desaparecen, donde por lo tanto las leyes, como decía Dama, pues está la ley pero queda un papel mojado porque no se puede llevar a efecto, pero yo creo que desde las organizaciones civiles tenemos un papel muy importante, porque todo esto, igual que en su momento lo luchamos y cuando no existía desde el punto de vista gubernamental, garantizábamos que eso estuviera ahí, a día de hoy somos quienes podemos seguirlo garantizando, es decir, de nuestra mano está. Desde luego, las organizaciones feministas y las asociaciones de mujeres está clarísimo que no vamos a dejar de estar ahí, no porque nos digan las instituciones que tenemos que estar ahí, porque desgraciadamente nos encontramos también con ese discurso institucional. No tenemos presupuestos, no podemos hacer nada, hagan ustedes, no. No, o sea, seguiremos exigiendo que los gobiernos cumplan con sus responsabilidades, pero desde luego nosotras no vamos a desaparecer y desde luego nosotras vamos a seguir asumiendo todo aquello que hemos asumido hasta ahora y no vamos a permitir que nuestros derechos de ciudadanía se nos recorten, ¿no? El reto que también tenemos, entiendo, es que estos derechos lleguen cuando hablamos de derechos de las mujeres, a todas las mujeres, y cuando hablamos de derechos de ciudadanía, a toda la ciudadanía. Pues porque las pocas cosas que hemos conquistado no han llegado a todas, evidentemente, ¿no? Yo antes, por ejemplo, mencionaba el tema de las mujeres extranjeras, que a día de hoy es todavía más cruel y más acuciante. Las mujeres mayores están en unas situaciones extremas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, porque están, pues, unas de ellas con unas pensiones de viudez irrisorias que no le dan para vivir, otras con prestaciones no contributivas porque no han podido cotizar y muchas veces siendo ellas las que mantienen al resto de la familia. Recordar cómo está la situación en las zonas rurales, que también lo mencionaban las compañeras y Adama lo ha mencionado en varias ocasiones. Eso también lo tenemos aquí, es decir, aunque nosotras en Canarias geográficamente nos parezca que es un territorio tan pequeño y nos parezca, por ejemplo, que nuestra isla es tan pequeña, hay una diferencia enorme, enorme entre el medio urbano y el medio rural. Y cuando nos vamos al medio rural nos encontramos con que muchas veces nos retrotraemos y decimos, si esto es lo que yo como mujer o lo que nosotros como mujeres estábamos viviendo a los 14, los 15 o los 16 años. Es decir, porque los cambios cuando se producen, no se producen por igual para todas, ni al mismo ritmo en todos los lugares. Bueno, en general, que pensemos en todas, que pensemos en las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, que pensemos en todas, es decir, en las mujeres jóvenes con la situación que están pasando ahora, y que pensemos eso, que no hay una uniformidad, no la hay, ni la ha habido. Y las conquistas que hemos conseguido, muchas se han quedado sobre el papel, pero de las que han llegado a efecto o se han transformado en una igualdad efectiva, no siempre ha sido así para todas nosotras y no siempre ha sido así para todas, ¿vale? Entonces eso es otra lucha que tenemos que tener muy presente.
nada, darle las gracias, ¿no?, por haber creado este espacio, este punto de encuentro. Y bueno, me ha faltado una parte que ahora Begoña ha nombrado, que es el tema de las mujeres bisexuales, homosexuales, transexuales, que bueno, en realidad no se ha tratado un poquito ver en qué papel, en qué situación están esas mujeres, ¿no?, que siempre como que las dejamos a un lado las feministas, ¿no?, nos centramos en la mujer heterosexual y entonces también ver en qué situación están, ¿no?, si podrían hacer una breve reseña cada una de ustedes. Oui, la question des homosexuels et des lesbiennes, jusqu'à présent, n'est pas soulevée au Maroc. Vous savez, le Maroc reste jusqu'à maintenant une société très conservatrice. Et il a fallu les femmes étaient considérées comme mineures, n'avaient pas d'existence. Il était sous tutelle. Et ça ne revient pas de loin. C'est jusqu'à 2004 qu'on a pu arriver à changer ça. La même chose, si on revient à... les femmes ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation du mari. Et ça a resté jusqu'à 2000. Et les femmes ne pouvaient pas exercer le commerce sans l'autorisation du mari. Et les femmes n'étaient pas des citoyennes, souvent. Jusqu'à maintenant, la question de, que ce soit au niveau des homosexuels ou des lesbiennes, il n'y a pas des groupes organisés qui revendiquent les droits. Malgré que ça existe, comme dans tous les pays, c'est pas comme l'Iran qui ont dit on n'a pas ça chez nous. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, la question, il y a des questions qui restent, je dirais pas tabou. Si, il y a quand même l'écrivain Taïeb qui a déclaré son homosexualité et qui la défend. Il y a aussi Chokri de Tanger, ça fait longtemps, qui a écrit sur l'homosexualité et qui l'a défendu. Mais maintenant, avec aussi, c'était dans la société marocaine, c'était toléré. C'était, tout le monde savait, on ne parlait pas, mais on acceptait. Maintenant, avec la montée de l'islamisme, on devient plus radicaux sur ces questions. Malgré que jusqu'à maintenant, il y a des régions, des musulmans, des rassemblements qui réunissent des groupes, surtout homosexuels. Les lesbiennes, je crois lesbiennes, au niveau de la religion, ils n'ont pas accordé beaucoup d'intérêt aux relations entre femmes et femmes. Pour elles, les femmes, c'est pas important. Donc, parce que la question, c'était surtout les filiations. Ils étaient beaucoup plus occupés par les questions de filiation et surtout, ils étaient occupés pour encadrer, pour contenir, pour garder les femmes. La relation entre hommes et femmes. Et les relations entre femmes et femmes, on ne tenait pas du tout compte. C'était ni interdit, c'était même au niveau religieux, quand ils demandent aux religieux de donner leur avis, ils restent hésitants, parce qu'il n'y a rien d'écrit sur ça. Mais en tant que, est-ce qu'il y a un mouvement? Non, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement, de revendication. En Senegal lo que es la homosexualidad es un tema que tampoco se pronuncia mucho porque hasta no hace mucho los que son homosexuales, tanto los hombres como las lesbianas, tampoco, como era un tema tabú, no se ha hablado mucho ni se daba mucho. Lo que sí han pasado una serie de casos que perseguían un homosexual y realmente tuvo problemas porque le cortaron la oreja y todo. Pero lo que es a nivel, esto pasó en 2007, pero lo que sí está pasando es que las organizaciones feministas que son formadas por lesbianas cada vez se están de alguna manera dándose más por conocer. Y lo que es a nivel de ley, sinceramente, yo esto no puedo contestar mucho porque no lo tengo estudiado. J'ai oublié un point, c'est qu'au niveau du code pénal marocain,
l'homosexualité est interdite, est pénale lorsqu'elle est déclarée, c'est-à-dire dans la scène publique. Et il y avait des événements qui étaient passés à Ksalkbil où il y avait une fête où il y avait des homosexuels et il y avait un échange, surtout des islamistes, qui a fait monter pour la première fois au Maroc que des gens viennent et jettent des pierres sur des gens qui auparavant étaient acceptés. Donc ça fait un scandale au Maroc pour la première fois et toutes les associations de droits humains, droits des femmes ont dénoncé et ce qui fait, ça fait reculer un petit peu la montée des islamistes. Mais sur les lesbiennes, il n'y a pas dans le code pénal. On n'en parle pas. On parle de l'homosexualité, mais on parle. Mais aujourd'hui, dans le code pénal, on demande à ce que tout le code pénal soit révisé de façon à garantir les libertés individuelles et que les peines et les sanctions ne touchent pas les crimes doivent concerner les crimes contre la société, mais pas incriminer des tendances où ça ne va pas être facile. C'est la même chose parce qu'on revendique aussi au niveau de l'avortement. L'avortement au Maroc a été interdit, sauf exception. Et les exceptions, c'est que lorsque ça présente un danger pour la femme ou parce qu'il y a une malformation de fœtus. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement des femmes, nous revendiquons qu'il y ait la permission de l'interruption de la grossesse volontaire à partir de 14 semaines. Et bon, il y a tout un mouvement aussi islamiste conservateur qui s'organise aussi pour dire le droit à la vie, etc. Et certains disent peut-être que lorsqu'il y a inceste ou viol, ou lorsque inceste ou viol, ou lorsque ça fait le danger pour la femme, nous on leur dit la santé au niveau de l'OMS, la santé, elle est une santé physique et psychique. Le fait de ne pas accepter, de ne pas vouloir un enfant, psychiquement ne pas le vouloir, c'est une atteinte à la santé psychique de la femme et c'est aussi une atteinte au droit de l'enfant. Un enfant doit être voulu et désiré. Donc ce sont des arguments que nous faisons pour faire notre plaidoyer. Maintenant avec un gouvernement quand même que je viens de nommer, on allait avancer. Mais maintenant, je crois qu'on aura 3 ans encore de lutte pour pouvoir. Peut-être qu'on pourrait arracher en cas de viol ou d'inceste ou de danger pour la femme. Pour nous, on demande à ce qu'il y ait le droit d'avortement parce que ce sont les femmes de disposer de leur corps et c'est à elles de décider de porter ou ne pas porter un enfant. Mais la lutte continue. A ver, yo antes mencionaba con respecto a los avances importantes que hubo en el año 2005 en relación al matrimonio, como uno de los logros importantes había sido esa modificación que se llevó a efecto en el 2005 del Código Civil que permitió y sigue permitiendo hasta el día de hoy el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Que por lo tanto ha permitido que las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales podamos casarnos con otra mujer. Otro hito importante también fue el que se produjo en el año 2007 con lo que conocemos a nivel de la calle como Ley de Identidad de Género, ¿vale? Pero que el nombre de la ley es Ley Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, es decir, la posibilidad de que una persona que no se siente identificada con el sexo que le fue asignado legalmente en el momento del nacimiento pueda acceder a un cambio de sexo que quede recogido en su DNI y que tenga vigor a todos los efectos.
Agenda pendiente muchísima, porque por ejemplo si estuviéramos hablando del ámbito laboral, los problemas que las mujeres transexuales están teniendo en el ámbito laboral son problemas muy acuciantes que están dando lugar primero a que no puedan tener acceso en igualdad a cualquier puesto de trabajo, porque son sometidas a una discriminación directa. Por otro lado, a que se vean sometidas a muchas situaciones de acoso una vez que están incorporadas al ámbito laboral, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, sería un tema de agenda importante para trabajar. Las reivindicaciones entre el movimiento feminista y el movimiento LGTBI a veces han ido de la mano y otras veces no. No obstante, entendemos que confluimos en muchísimas cosas, ¿no? Y al margen de que pueda haber personas que militan en ambos espacios o que militan en ambos movimientos, yo creo que sí, lógicamente hay una lucha común por los derechos sexuales y reproductivos clarísimamente. Es decir, todo lo que tiene que ver con el sexo de las personas, con las identidades de género, con la educación afectivo-sexual, todas esas cuestiones constituyen un núcleo fundamental tanto para el movimiento feminista como para el movimiento LGTBI. Entonces, pues se trataría de que las luchas vayan de la mano y bueno, como con respecto al resto de movimientos sociales, ¿no? Quizás evidentemente entre estos dos existen unos lazos más directos y más fuertes, pero creo que en general, con respecto a todos los movimientos sociales, estamos en un momento que tenemos que hacer lucha conjunta. La première question serait pour Madame Assouli. Je voudrais savoir s'il existe aucune relation entre les mouvements féministes au Maroc et les mouvements culturels massifs. Parce que vous avez mentionné avant le printemps arabe, qui n'est pas arabe, hein, mais il existe un mouvement de revendication à niveau politique, culturel, social, au Maroc. Et je voudrais savoir s'il existe un rapport, on partage les objectifs, les revendications, vous travaillez ensemble ou non? Pour le mouvement Amazir, oui, j'ai dit tout à l'heure, entre guillemets, des printemps arabes, entre guillemets, parce que je considère d'abord que arabe, c'est cacher les autres identités. Ces régions-là, si on prend le Maghreb, c'est Amazir, il y a beaucoup de cultures, il n'y a pas arabe. Donc déjà, c'est réducteur, ça fait exclure les autres. Le mouvement Amazir, on travaille avec nous, tout ce qu'on fait pour les moyens, nous sommes dans des régions, dans toutes les régions du Maroc, on est dans 16 régions du Maroc, ce qui fait, même les outils de communication, ils sont en langue rifaine, avec Tachlihit et en dialecte arabe. Et nous travaillons ensemble. Donc nous avons un réseau qui est Femmes Solidaires, un réseau Association Solidaire, où il y a tout le mouvement Amazir qui nous soutient. Et nous aussi, on a beaucoup soutenu le mouvement Amazir pour la reconnaissance de la langue et de la culture amazienne qui est aujourd'hui introduite dans la Constitution comme faisant partie intégrante de l'identité marocaine, une identité marocaine qui est multiple. Cette identité, et d'abord, c'était Amazir. Les Arabes sont venus après. Donc sur ce fait-là, on est clair. On est clair et on va côte à côte avec, en nous constituant un seul mouvement. Y la siguiente cuestión sería para Begoña Barra. Antes habías mencionado que hay una curiosidad respecto a la ley contra la violencia de género que se aprobó en Canarias
antes que en el Estado español, y me llamó mucho la atención el que mencionara que esta ley no se pudo o no se ha llevado a cabo, no se ha desarrollado del todo por una falta de apoyo, me pareció entender, por parte de las autoridades a nivel policial, judicial. De alguna manera me gustaría saber, matizar un poco esta cuestión, porque me parece muy grave que una ley emanada de una comunidad autónoma no se considere tan importante como una ley estatal, e incluso en un caso como este, en que existía antes que la ley estatal y que recoge como casos de violencia de género el acoso, los abusos sexuales, el tráfico de mujeres. A ver, efectivamente fue una ley que se promulgó con anterioridad a la ley estatal, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Canarias en el año 2000 se empezó a trabajar en lo que iba a ser un plan, luego fue un programa de prevención y erradicación de la violencia de género. Se empezó a trabajar, a diseñar ese programa en el año 2000 y se hizo un proceso participativo de recogida de aportaciones que, una vez pasó al Parlamento de Canarias, acabó legislándose, ¿vale? Y conformándose en una ley. ¿Qué sucede? Cuando se hace una ley de ámbito canario, solo puedes regular competencias que tenga la comunidad autónoma, ¿no? Claro, el gobierno autónomo no tiene competencia en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Guardia Civil y Policía Nacional, ni con respecto, lógicamente, en materia judicial, ¿no? No puede regularlo en el ámbito judicial. Entonces, lógicamente, ¿qué ámbitos o qué competencias regula la ley? Pues de esos otros ámbitos que sí son educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, ¿vale? Bien. Entonces, a ver, para terminar de contestarte la pregunta desde dos aspectos. Por un lado, la ley canaria a día de hoy no está del todo desarrollada porque el gobierno de Canarias no ha invertido los presupuestos necesarios para desarrollar todas esas medidas que se recogen ahí, ¿vale? Digamos que tiene dos grandes bloques, uno que haría referencia a la prevención y otro que haría referencia, como decía antes, a toda la red de recursos que se tendría que crear, por decirlo de forma muy simple. Entonces, la red de recursos se ha creado, entendemos nosotras, de manera incompleta, porque no entendemos que no ha llegado igual a toda la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Bien. Y en materia de prevención apenas se ha hecho nada. Vale, bien. Ese es el motivo por el cual entendemos que no se está plenamente desarrollada a día de hoy la de Canarias, la del ámbito canario. Con respecto a la del ámbito estatal, ¿qué sucede? Que para las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la hora de recoger una denuncia por violencia de género, solo va a tener efecto la ley estatal. Es decir, ¿qué dice la ley estatal que es un delito de violencia de género? Aquella violencia ejercida sobre una mujer por parte de quien es su pareja o expareja, ¿sí? Si se sale de ahí lo que tú vas a denunciar, te lo recogerán como otro tipo de delito. Como, por ejemplo, si es una agresión sexual, te lo recogerán como un delito contra la libertad sexual. Pero no te lo van a recoger como un delito de violencia de género y, por tanto, no va a ser tratado en los juzgados de violencia de género, ¿vale? Ni le van a afectar el tipo de medidas contempladas, ¿no? De protección, etcétera, que recoge esa ley estatal de violencia de género. Entonces, por eso, si está haciendo una reivindicación que en el nivel estatal otro tipo de delitos queden contemplados también como violencia de género, porque permitiría aplicarle determinadas medidas que sí recoge la ley de violencia de género. Esa sería la puntualización. Bueno, antes que nada, darle las gracias a las compañeras por las aportaciones tan enriquecedoras que han hecho a lo largo de la tarde. A mí me ha parecido muy interesante cómo desde las diferentes realidades que hemos vivido, a través de la legislación hemos visto los avances y retrocesos que se han dado en los diferentes países, en diferentes culturas, y creo que hemos coincidido, o desde mi punto de vista, que hemos coincidido, a pesar de nuestra diferencia, en un punto importante, y es que cuando unimos Estado y religión,
es perjudicial siempre para las mujeres. Por lo tanto, a pesar de que nosotros, por ejemplo, nuestra Constitución es aconfesional, hemos visto los avances y retrocesos con respecto a los gobiernos que hayan estado en cada momento y relacionado directamente con la legislación, ¿no? Es decir, ahora estamos viviendo un momento de retroceso importante porque, a pesar de eso, como digo, nuestra Constitución es aconfesional. En este país la Conferencia Episcopal está teniendo muchísimo poder y está diciéndole al gobierno cómo debe legislar. Entonces yo lo resumiría en una frase, ¿no? Y me gustaría que me dieran su opinión, y es que creo que eso, pues que la religión es perjudicial para las mujeres, por lo menos en los avances de los derechos de las mujeres. Pour nous, ça n'a pas été facile, parce que toujours la religion était accaparée par les hommes. Et la religion est interprétée par les hommes. En dépit de quelle religion, que ce soit chrétien ou juif ou musulman. Et il y a les rapports de genre, les rapports de patriarcat, les rapports de pouvoir avec la domination masculine, qui traversent tous les pays, et presque tous les pays ont connu ces rapports de genre. Et on cherche à légitimer ces rapports d'inégalité et de discrimination. Donc on cherche. S'il y a la religion, on prend la religion, on sacralise. S'il y a la coutume, on prend la coutume, on sacralise. S'il y a la tradition, on prend la tradition et on sacralise. Et on donne un aspect normal. Mais la religion est un fait. Donc, et là, c'est le dangereux, c'est qu'on touche au sacré. Et c'est vrai que toujours quand les politiques, quand il y a un mélange entre la politique et la religion, ça devient dangereux. Parce que le jeu, elle n'est pas égal. Donc là, on touche au sacré. Mais là, c'est le mouvement des femmes doit adopter des stratégies. Des stratégies, d'abord pour dire que la religion, c'est Dieu, c'est le rapport de l'homme ou de la femme avec son Dieu. Mais tout ce qui est relation entre les femmes et les hommes et tout ce qui gère la société, ça doit relever du droit positif. Ça doit relever du droit positif. Et d'ailleurs, si on prend l'islam, pourquoi il y a plusieurs rites? Pourquoi il y a le rite malikite, wahhabite, etc. Et à l'islam, avec plusieurs interprétations. Je crois que même au christianisme, donc laissons la religion à côté, parce que quand ça se mélange, ça ne peut donner que des catastrophes. Et ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Puisque jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir des religieux, c'est le pouvoir des hommes. Donc, pour nous, notre discours référentiel, c'est les droits humains, c'est les droits universels. C'est le principe de l'égalité. C'est ce principe-là. Donc, que vous l'expliquez par la religion, c'est bon. Que vous l'expliquez par le principe, c'est bon. Mais l'essentiel, c'est que ce principe-là est universel et ne peut pas être indivisible. On ne peut pas dire l'égalité en ça, mais pas en ça. Par exemple, on ne peut pas dire, c'est ce que nous disons, oui, l'égalité ici, mais pas l'égalité au niveau abroger la polygamie, parce que le texte dit la polygamie. Ou non, oui, l'égalité ici, mais pas l'égalité dans l'héritage, parce que le texte, non. Pour nous, l'égalité, elle est complète. Ce qui fait, c'est des stratégies de communiquer aussi avec le plus important, c'est comment convaincre les gens, c'est comment changer les mentalités. Parce que même si on avance au niveau des lois, et les lois sont importantes, parce que les lois, ça agit sur le comportement. Et c'est une référence, la loi, c'est une référence. Mais elle n'est pas suffisante, puisque nous avons vu comment les gens détournent la loi. Et comment on a un gouvernement conservateur, il peut revenir et remettre en question la loi. Donc il faut tout un travail pour changer les mentalités, pour changer les cultures. Et ce travail doit être transversal dans tout les politiques, l'éducation, l'enseignement, l'image des femmes dans les médias, à tous les niveaux. Et c'est sur ces points-là que les féministes
parce que quand je parle des féministes, au niveau international, n'ont pas beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé sur les lois, mais ils n'ont pas beaucoup travaillé pour changer les rapports de genre. Et tant que les rapports de genre restent de cette façon, il y aura toujours des risques de recul. Que ce soit par la religion, ou par les traditions, ou par la crise économique, il y aura toujours un moyen de violer les droits des femmes. No tengo mucho que comentar porque ya lo ha dicho ella todo y también lo aprecia. Aquí, bueno, en Senegal, cuando entra en un nuevo gobierno, una de sus primeras visitas es ir a visitar los líderes religiosos más importantes, y esto lo dice todo. Y yo creo que el trabajo más importante es poder convencer a las mujeres de que el derecho no es un objeto palpable que te pueden dar, sino que te lo tienes que tomar, y ahí entra la religión y entra todo, la cultura, la tradición, lo que sea. Bueno, yo, estando de acuerdo con Eli, ¿no? Que creo que efectivamente estamos en un estado confesional y no tiene por qué primar los principios de ideología de cualquier religión a la hora de legislar, ¿no? Pero sí, no obstante, me gustaría hacer una apreciación. Este discurso que está teniendo la Iglesia Católica, que evidentemente es patriarcal como el resto de las iglesias y religiones del mundo, pero es el discurso de quienes tienen el poder a día de hoy dentro de la Iglesia Católica, que es el Vaticano y que es, por ejemplo, la Conferencia Episcopal, pero que hay voces discrepantes dentro de la Iglesia Católica, ¿vale? Que son también católicos y católicas que no opinan lo mismo. Entonces, las teólogas feministas, las teólogas y teólogos feministas, las católicas por el derecho a decidir, los movimientos cristianos de base, que tienen un criterio y unas opiniones completamente distintos a estos planteamientos que sostiene la Conferencia Episcopal en materia de aborto, en materia de matrimonio, en materia de diversidad sexual, ¿no? Entonces, sí creo que es una puntualización, porque, por ejemplo, a veces oyes decir, es que si eres católico, tienes que estar en contra del aborto. No, la gente en la calle tiene que saber que hay muchas voces dentro de la Iglesia Católica que sostienen que el aborto no tiene por qué estar penalizado, que una mujer no tiene por qué ir a la cárcel por abortar, ¿vale? Bueno, entonces creo que eso también debemos empezar a moverlo, ¿no? Porque si no parece como una cosa muy monolítica. Sí, desde luego, totalmente de acuerdo en que todo lo que sean valores morales, principios éticos, tienen que regir para cada una de nosotras y cada uno de nosotros en nuestro ámbito privado, ¿vale? Pero que no podemos pretender que una sociedad que tenemos que reconocer que es diversa y plural, creernos con derecho a que se establezcan leyes que obliguen a otras personas a hacer cosas que mandatan nuestras respectivas religiones. Eso es lo que creo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Aquí nadie va a obligar a nadie a abortar. Es decir, es que nosotras, cuando defendemos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, defendemos los derechos de las mujeres a ser madres, al igual que el derecho de las mujeres a no serlo. Y bueno, decir que tratar de volver a una época en la que sí que primen esas ideas tan arcaicas nos llevaría a cosas, por ejemplo, en esta oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Que sigue ahí tan activa. Que se dice, no, si estamos a favor que se reconozcan los derechos, pero por ejemplo que no se llame matrimonio, sino que se le llame uniones civiles. ¿Se acuerdan de aquella unión civil? Que podría cualquiera, es decir, que ponían el ejemplo, una prima con un sobrino podía ser una unión civil, pues dos mujeres o dos hombres, ¿no? Claro, fíjense que esto sería volver a aquellos tiempos, o sea, antes que yo mencionaba, estaba el libro de familia y estaba el libro de filiación, que eran cosas diferentes, ¿verdad? De tal forma que para una ciudadana y ciudadanos regía una cosa y para otros regía otra. Entonces, estos son los tiempos a los que no podemos volver. Es decir, los derechos de ciudadanía son derechos de ciudadanía para todas las personas, sea cual sea nuestra opción sexual, sea cual sea nuestra identidad de género, sea cual sea nuestro sexo, sea cual... y así, ¿no? En este tipo de sociedades es en las que tenemos que estar y recordarle a la gente que cada quien luego su ideología la llevará a efecto en su ámbito privado y nadie le va a obligar a actuar en contra.
A mí sí que me gustaría destacar de este coloquio intenso que hemos tenido esta tarde, es el recorrido que hemos hecho por los derechos de las mujeres en 3 lugares distintos, en 3 espacios distintos, pero que realmente, bueno, pues hemos visto cómo se repiten las mismas reivindicaciones, cómo se repiten la reivindicación de los mismos derechos. Es un recorrido, digamos, en diferentes etapas, ¿no? Bueno, pues la compañera Begoña nos hablaba de la etapa en la que, las etapas por las que hemos pasado en nuestro país, igual hacía Fausia, igual hacía Dama, bueno, pues de los distintos momentos en los que estamos. Empezábamos el coloquio diciendo que es interesante y es importante compartir. Es importante saber las experiencias que hemos tenido en cada lugar, sobre todo para que las compañeras que todavía están por llegar a alguno de los niveles en los que hemos llegado aquí, pues aprendamos de las estrategias de lo que no tenemos que hacer y de lo que sí tenemos que hacer. Lo que sí tenemos que hacer, y que también hemos estado de acuerdo, han estado de acuerdo las 3 participantes de la mesa, es que la organización de las mujeres es fundamental. Es fundamental la presión del asociacionismo de mujeres, crear agencia en las mujeres, y eso lo hace el movimiento feminista, eso lo ha hecho el movimiento feminista, y que, bueno, pues el marco legal, otra cosa en la que hemos insistido mucho, porque ese era el punto de partida de este coloquio, pero también hemos coincidido las 3 en que el marco legal está bien, es el marco, pero luego está la aplicación de ese marco, ¿no? Luego están las presiones que tenemos que hacer desde la sociedad civil, desde el asociacionismo, desde la participación de las mujeres para conseguir que ese marco se aplique y se desarrolle. Otra cosa de la que hemos hablado aquí es bueno, pues de ese recorrido que hemos hecho y que seguimos haciendo por la conquista de los derechos de las mujeres y porque los derechos humanos sean también derechos de las mujeres, hemos aprendido que son reversibles, Vamos, eso yo creo que nos ha quedado muy clara a todas y a todos, ¿no? Son reversibles. Con lo cual yo me quedo con 2 frases, una de Fausia que decía: hacen todo lo posible para desanimarnos, decía ella en un momento, ¿no? Pero aún así, con la fuerza con la que nos ha contado lo que se hace en Marruecos y ese lobby de mujeres, lo que ha conseguido ese lobby de mujeres en Marruecos, bueno, pues creo que es importante. Y otra cosa con la que me quedo es una frase de Adama que decía que las mujeres africanas han conseguido ese nivel de participación política por su implicación, por su entrega y por su superación. Yo diría que lo haría extensivo, no solamente son las mujeres africanas, sino que son las mujeres de todo el mundo. Bueno, pues aquí lo dejamos y espero que nos volvamos a encontrar en espacios como este. Muchas gracias.